La complejidad literaria de Jurassic Park se ha caracterizado por ser un paso de innovación en armar estructuras de metáforas filosóficas, científicas y de advertencias centradas en el avance exponencial del mundo contemporáneo. Michael Crichton se caracteriza naturalmente como el padre conceptual de la idea y el manejo o de la condensación de su propia obra. Manejado a través de un clásico concepto de juego de ser Dios, ya caracterizado en otras obras tanto contemporáneas como clásicas, así como la novedad de la tecnología en conceptos plausibles dentro del realismo que funcionan perfectamente en la nueva literatura. Al paso del tiempo, en el camino de una producción fílmica bastante notoria dentro del pensamiento de Michael Crichton y por ende su aprobación, Jurassic Park ya comienza su transformación dentro de un fenómeno que no era plasmado exclusivamente entre hojas y tinta, basado en conceptos de advertencias personales con motivación de un nuevo rubro de ficción, sino ahora plasmada en una especie de nueva realidad que se caracteriza como la magia básica del producto literario que naturalmente se transforma en un tramo visual que, con esto, se transforma en una nueva narrativa. Steven Spielberg, al tomar las riendas del producto de Crichton, se transforma en un nuevo padre netamente de lo imaginativo y visual de lo plasmado, definitivo por el contexto general del Jurassic Park, tan fuerte como lo es Michael Crichton. Esto conlleva claramente la perspectiva artística y plástica de un mundo que no traspasaba más allá de un cuento detallado y frío, sin perder los hilos o el respeto originario. Spielberg, con su ojo, mostraba una perspectiva mixta, muy clara en la mente del artista, pero el arte, sobre todo el que se centra en las raíces del séptimo arte, necesita una narrativa. El origen de esta nueva narrativa, dentro de una producción de una película, sobre todo en referencias a un libro que ya explaya una forma de narrar y de caracterizar, suele dar caminos escabrosos para poder dar con el equilibrio perfecto. Con ello, para poder relatar de forma visual y adaptable lo que el creador quiere comunicar al público. Jurassic Park no se abstuvo de ser una producción conflictiva en la adaptación de su narrativa. En el trabajo de los guionistas de Jurassic Park, mantuvo al propio Michael Crichton para adaptar su propia historia, modificando su propio criterio y adaptándolo al de Steven Spielberg. La escritora Malia Scott Marmo, que ya había trabajado con Spielberg en su reinterpretación de Peter Pan llamada Hook, había comenzado a colaborar para escribir las primeras ideas del guión del libro de Crichton. Sin embargo, las plasmadas ideas no adaptaron el pensamiento de Spielberg y, a pesar de tener cierta cercanía al relato atado a Crichton, también como conocedor del guión y cineasta, tampoco quedó convencido de la próxima idea. A través de esta crisis y los distintos borradores para los guiones de la próxima película, a través de un encuentro casi accidental, parece lo que se podría referir como el próximo genio, ahora padre narrativo de Jurassic Park. Terry Koch, un joven guionista de 29 años, aparece dentro de la producción de Jurassic Park a través de un encuentro en el ámbito de labor de Steven Spielberg y el director Robert Zemeckis. Koch trabajaba dentro del guión de La muerte le sienta bien, dirigida por Zemeckis, y su contacto hacia Spielberg viene hacia a través de la impresión del mismo hacia el guión de Koch y su adaptación rápida y acertada al estilo de Robert, lo cual hace que Koch sea contratado para readaptar varios de los guiones que se tenían del principal producto y poder cumplir con la complicada agenda que se tenía dentro de la preproducción de Jurassic Park. David Koepp, basado en sus propios testimonios, así como la de sus propios colegas dentro de variados proyectos, su base como guionista ha cumplido la visión arraigada, apasionada y sentimental del cine que desarrolló de joven. Steven Spielberg no solo ha cumplido un rol en el momento de su entrada a Jurassic Park, sino como una influencia base de toda la cronología del escritor David Koepp. Koepp menciona que principalmente 3 películas han creado su visión artística como escritor: Jaws, Close Encounters of the Third Kind y principalmente Raiders of the Lost Ark. Esta última, escrita por el popular guionista Lawrence Kasdan desde la visión de George Lucas, han partido del nacimiento de Koepp y no es casualidad que las 3 entregas mencionadas hayan sido dirigidas y hasta escritas o readaptadas por el mismo Steven Spielberg. Basado en los testimonios recolectados por Jodie Duncan y Don Shea para ambos libros de producción de Jurassic Park, The Lost World, estas 3 películas forman el corazón argumental y visual de la franquicia hasta el momento de la secuela. Naturalmente, a partir del ojo emocional de Koepp, esas entregas facilitaron el rumbo y el entendimiento del mundo de Steven Spielberg, que quería plasmar con la aventura tecnológica que ofrecía Crichton en sus novelas. Gracias a esto, se permitió una libertad creativa y de condensación para Koepp para escribir lo que sería el guión definitivo, que sería retratado en la película a partir de su contratación.
Luego de la crisis de guión que enfrentaba Crichton y Spielberg, el conocido director, en palabras de relatos de producción, fue gentil en reconocer que se iba muy deprisa en mantener la película en un solo hilo, haciendo comprender la necesidad de Crichton de desglosar su historia menos compleja que su novela. El trabajo de Cope entra acá siendo el equilibrio casi perfecto en mostrar una afección visual y no técnica que predominaba en la cabeza de Crichton. El principal trabajo de Cope, según comenta a partir de sus memorias verbales, era tratar de generar y compartir ideas más adaptadas al clásico cine de Spielberg sin perder el respeto al fundamento principal. Sin embargo, como él suele comentar, los medios visuales no pueden ser igualados a los medios narrativos bases. Son dos fuentes de artes distintas y 400 páginas de una novela. Son imposibles de mantener en pie obra fílmica, dando a entender que la película debe generar una empatía emotiva, entender el factor de la caracterización y el ojo del que se puede describir de quien agarra un pincel y comienza a plasmar en un lienzo. Las características de Cope, entendido lo anterior dicho, cumple con el fundamento de agarrarse más del ojo de Spielberg y su pasado fílmico y sus aspiraciones con Jurassic Park, y sus bases para aumentar el parque de dinosaurios de Crichton, y no con la idea de crear al pie de la letra la novela, cosa de la cual el propio Michael Crichton estuvo de acuerdo, entendiendo los dos medios diferentes que son el medio literario y el medio fílmico, y David Cope era la parte del medio fílmico. Eso permite que David Cope tenga una masiva libertad aceptada dentro del trabajo y discusión de lo que Spielberg se mencionaría a sí mismo: mi trabajo no es hacer la película perfecta de dinosaurios, pero sí la más realista. Cope, junto a Crichton, entendiendo que este contenido se entendería más a partir de la idea gráfica de Steven Spielberg y sus fundamentos para crear la magia entre las fronteras de Isla Nublar, siendo estas Jaws, Close Encounters y Raiders, una película en concreto para entender el hombre con la naturaleza, Atari de 1962, y así comienza a plasmar la nueva narrativa. Cope toma protagonismo, no sin tomar las previas anotaciones de Crichton, Scott Marmot, comenzando a desglosar cómo funcionaría Jurassic Park. Junto a Steven Spielberg, dan con el clavo de que lo técnico de la novela debe hacerse a un lado o, en su defecto, minimizarse para cumplir con lo práctico de una película de verano. En palabras de Cope, ya la novela carga con un excesivo aumento de subtexto y frialdad que no da espacio a sentir lo que ofrecen los protagonistas más allá de una aspiración comercial o científica donde todos mueren y los que no se encierran en una cápsula. Un ejemplo es incluso la casi eliminación del personaje de Ian Malcolm en la película, o el intento de reescribir 27 veces las escenas como Reverie Petticoat Lane o John Hammond netamente oscuro y avaro, caracterizado de un villano de los 80, generando la intriga de un mundo oscuro que funciona perfectamente para la novela, pero no para la película, y menos con la perspectiva eternamente esperanzadora o iluminada de Spielberg y que el propio Cope compartía, y la importante necesidad de explorar las emociones de los personajes por el factor visual que la novela no podría mostrar. Con esto dicho, y a través del trabajo de meses entre inicios de 1992 a sus finales, se logra concretar el híbrido perfecto de la idea de Crichton con la visión de Spielberg, sin dejar atrás la capacidad de entender el desarrollo de la tecnología fílmica y cómo esta puede afectar la narrativa. El guión de Jurassic Park se termina, y con esto desarrollando un homenaje no solo a las raíces de Spielberg y el cine que lo creó, sino también una manera cómoda y entretenida de mostrar la obra magna de Crichton, que nadie pudo plasmar mejor y que cada uno de los involucrados estuviera de acuerdo. Michael Crichton, de manera obligatoria, se le tiene que ver como el padre de Jurassic Park, así como Spielberg siendo su padre visual. Cope debe notarse como el padre narrativo de esta, y por ende, notando su importancia como pilar de entender el nuevo argumento generado y de que ahora se está construyendo una historia paralela muy anclada a un cine clásico de aventura y misterio, siguiendo cánones de producción, que más allá de la magia popular causada por la aventura de 65 millones de años en la fabricación, debe seguir cánones de producción y estilos muy propios, como lo llega a tener otras franquicias, y no es necesariamente anclada a una visión literaria de esta, pero dejando vara obligatoria, casi irreemplazable, del estilo y visión que solo Cope podía ofrecer a través de su sentimentalismo al escribir la película y convertirse no en una versión de miniatura de Michael Crichton, pero sí un radiocomunicador del cerebro de Spielberg, y por ende entendiendo su filosofía, que si bien puede funcionar o no, pero sin duda termina siendo un pilar para entender Jurassic Park con tanto protagonismo que sus padres principales. There it is.
to Jurassic Park. We've made living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet. The most phenomenal discovery of our time How'd you do this? becomes the greatest adventure of all time. Can I touch it? Sure. Universal Pictures presents You feel that? Hold on to your butts. a Steven Spielberg film. Fences are failing all over the park. Yeah, that's nice. Gotta go. An adventure I can't get Jurassic Park back online. 65 million years in the making. Jurassic Park. Esto nos lleva también a comprender la consiguiente película que continuaría con Jurassic Park. The Lost World nace como la ambición de mayor libertad creativa no solo para Spielberg, sino para David Koch, el cual menciona que la secuela fue más complicada en su desarrollo, incluso manteniendo la confianza y la estima amistosa de Spielberg y Crichton. Pero acá, las ideas estaban más divididas y a la vez más atadas a ser puros con la creatividad fílmica y no literaria que Koch quería seguir manteniendo. Esto debido a que las ideas de una secuela antes de enterarse de una próxima novela secuela de la obra magna de Crichton, sin dejar de mencionar que el trabajo de crear secuelas tiende a tener más presión para generar la precisión con el público. Spielberg, en su parte, la comparaba con Indiana Jones y The Temple of Doom. Koch, a través de que era el primer riesgo en crear una franquicia junto a uno de los mayores directores conocidos y un prolijo de la literatura contemporánea americana. The Lost World Jurassic Park, contando con este peso, se le decidió de duplicar la fórmula original que mantenía Jurassic Park en crear un híbrido de base narrativa y estilo visual, y en este caso, complacer a Steven Spielberg a través de una historia que, aunque ya tenía una base literaria, tuviera más cercanía a un pleno homenaje más formado del cine de aventura safari y juego de Dios clásico de los 30, 50 y 60, incluso otros fundamentos literarios de la época, más que el relato secuela que había ofrecido Crichton en 1995. Más allá de su base natural en la novela de Michael Crichton, que, si partimos de argumentos, el mismo Crichton reconoce que su novela es una conglomeración de temas de la literatura de aventura de Conan Doyle, Julio Verne, King Kong, Conan Doyle's Lost World, Atari, Moby Dick e Indiana Jones in the Temple of Doom, fueron las bases primordiales de lo que ya era una película de homenaje de Spielberg y la pasión creativa de David Koch, que podía ahora agarrar el lápiz y el papel y, en definitivo, generar el argumento completamente nuevo que daría de nuevo la vida al mundo de Jurassic Park. Y ahora no solo de manera literaria, sino de una manera fílmica y la creación de nuevas características y personajes, pero además de generar energía perfecta de colaboración entre director y guionista, el cual afianzó su relación con Spielberg. Irónicamente, el halago creativo de Crichton, que contrario a lo que se cree, abrazó con solo leve recelo la secuela y la aprobó sin la presión ejecutiva de la película, generando su arraigo fundamental en la creación de Jurassic Park. The Lost World, contraria a su homónima principal, en su momento fue golpeada por la crítica en el argumento de su falta de base al contenido original arraigado a la base de Crichton, cosa que se puede especular la retirada inicial de Koch dentro de la franquicia y recomendar historias más leves y poco profundas, así como el retiro de Spielberg como director en jefe de la franquicia. Sin embargo, actualmente se le considera una secuela de culto, para la gran mayoría la mejor secuela de la franquicia y un abrazo necesario y fructífero al cine clásico de aventuras y la entrada a una evolución en la base crichtoniana para el cine, situación que a futuro se le agradece y favorece a David Koch. Pese al peso productivo de la secuela, la psicología de la narrativa de la franquicia detrás de las dos principales películas, David Koch genera una situación general de la mezcla correcta de la realidad, sentimentalismo y ficción que levantaron las raíces de lo que actualmente es la franquicia.
Sin él, se describiría solo como un festival de efectos visuales que van de un lado a otro, sin la profundidad de un ambiente o personaje que encajen con las peticiones de estilización de Steven Spielberg. En resumen, sin él no existiría la profundidad y la selección que hacen Jurassic Park un hito de la historia del cine, y no solo de un hito literario, pero lo más importante, una irreemplazable visión alterna y adaptada que sigue vigente y además afectando a secuelas sin su participación. Jurassic Park 3 y Jurassic World Fallen Kingdom pueden ser los ejemplos más característicos que promulgan las leyes de Cope en la estilización de su narrativa y condensación que, pese a sus trabajos, en comparación bajo las primeras dos películas, esto también debido a la naturaleza de otro equipo creativo, generan la psicología y el estilo narrativo que alguna vez Cope ligó con Spielberg y crean la famosa psicología del guionista que él creó a través del fundamento de la historia del cine. Para entender a Cope, no se debe entender a Michael Crichton. La psicología del guionista generalmente parte del equilibrio, pero sobre todo, parte del cineasta que lo dirige. Por ende, el peso psicológico del relato de Cope no es necesariamente arraigado al producto base, sino a la idea del arte detrás de la película, este siendo afirmado por el mismo David Cope en su desarrollo con ambas películas. Esto no es sinónimo de un olvido de las novelas bases o anotaciones del creador, puesto que de ahí parte una historia inicial y la naturaleza de seguir patrones y el respeto secuencial de estas, pero sí parte de una clara distinción y necesidad de la diferencia del cine y un libro, que desde los inicios han sido pilares para crear Jurassic Park. Jurassic Park no ha sido el único trabajo notable de David Cope y la psicología spielbergiana. Cope ha mantenido una cercana relación con la filmografía de Amblin gracias a su adaptación al mismo concepto y a la misma motivación: War of the Worlds, Indiana Jones in the Kingdom of the Crystal Skull, Indiana Jones in the Dial of the Destiny han sido algunas de las películas que han podido volver con Steven Spielberg y que, pese a su éxito o fracaso, han ayudado a ofrecer una visión viva en el cine de aventura y su adaptación especial en la evolución del cine, pero a sus raíces y generando ese equilibrio que logró con Jurassic Park en un sinfín de otras películas como Spider-Man, de Sam Raimi o sus propios trabajos como director. Cope, en las actuales circunstancias de la franquicia, no se debe ver como el padre de la nueva era, pero sí es el padre de la raíz que originó una idea, puesto que Jurassic World contextualmente difiere de las ideas y bases tomadas por Spielberg y el propio Cope, sino del propio resultado de las películas iniciales y en mayor parte de la nueva narrativa solo del primer filme y de sus novelas bases con nuevas estilizaciones visuales que no necesariamente conectan con la química y opinión que tuvo el equipo argumental de Jurassic Park y The Lost World, sino netamente en algo nuevo y con bases de los nuevos productores, en este caso Colin Trevorrow, Derek Connolly y Emily Carmichael, y en menor medida Craig Jaffa y Amanda Silver. El consiguiente anuncio de su regreso no significa necesariamente el ancla a ofrecer algo que replique la energía de sus inicios, naturalmente por el cambio de tiempos y realidades del mismo mundo del entretenimiento, así como el mundo real, que afectan en gran medida cómo se debe tomar una historia y plasmarla, pero sí significa que una perspectiva con experiencia y un padre de la franquicia como lo fue Crichton y Spielberg regresaría, y en posibilidades mantendría una cercanía al estilo más cercano a lo que se pudo explorar hace 30 años, y que en evolución actual es muy complicado acertar si se puede ser beneficiosos o no para la saga, pero sí es un respiro nostálgico que conmueve de lógica o ilógicamente a una comunidad que aún ama los orígenes de Jurassic Park. Mommy's very angry. Si te gustó el video, dale like, compártelo con un amigo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas cada nuevo video que subo al canal. Y recuerda, la vida siempre se abre camino.